Buen día, estimada profesora. Esta es nuestra evidencia sobre los tips de uso del tablero. Mi compañero Nicolás David, yes. y mi persona José Arteaga. Espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Bueno, a continuación son los 8 pasos básicos para la utilización del tablero. Entonces, en primera instancia utilizamos la fecha y con marcador rojo, situándonos en lo que sería el borde de la sangría que podemos tener en el cuaderno, como si fuese el tablero como si fuese un cuaderno. Al finalizar la flecha, revisamos el tiempo. Escribí y no estuve hablando mientras escribía la fecha. Esto demuestra que cuando estamos utilizando el tablero, al comenzar a escribir, terminamos de escribir de izquierda a derecha sin estar hablando para así no crear una distorsión en la comunicación. Esto contribuye a una mejor socialización y una mejor atención de nuestros estudiantes con nosotros el docente en el momento del tablero. Para el momento de que necesitamos apuntar o señalar algo en nuestro tablero, se recomienda utilizar una regla o un puntero. De esta forma, evitamos que nuestro cuerpo tape la visión completa del tablero y así evitar lo que sería la fatiga o el estrés visual de nuestros estudiantes. Dentro de los otros pasos que podemos seguir en la utilización de nuestro tablero es la ubicación en el mismo. En este caso tenemos un tablero bastante largo con una altura promedio para la educación superior. En este caso no es necesario dividirlo, pero para hacer evidencia podemos dividir el tablero en todo el centro para dar figura a una hoja de cuaderno. Por lo tanto tendríamos nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. En la ubicación de nuestro tablero, los títulos los podemos utilizar en color azul o color negro para títulos principales. Azul es para señalización y para señalar los signos de puntuación podemos utilizar el marcador rojo. Por lo tanto, los títulos tenemos que aprender a ubicarnos dentro del tablero para que sea agradable visualmente. De esta forma, podemos causar un agrado visual a nuestros estudiantes con un título, los sinónimos, tilde en la hoja señalado en rojo y destaque en azul. De esta forma, nuestros estudiantes podrán tener mejor agrado en el tablero y la mejor percepción de la información. Uno de los pasos también muy importantes en el momento que utilizamos nuestro tablero es aprender a borrar la información. Primero tenemos que identificar la velocidad de nuestros estudiantes al momento de escribir. Si tenemos estudiantes que escriben un poco lento, tenemos que hacer la pregunta: ¿puedo borrar este segmento? ¿O puedo continuar borrando del lado izquierdo o derecho? Esto para saber en qué nivel van nuestros estudiantes. Al momento de comenzar a borrar, tenemos que tener en cuenta que debemos borrar de izquierda a derecha y de forma vertical, sin hacer círculos ni de forma horizontal, porque esto mancha el tablero y se ve poco estético al momento de dejar el tablero listo. De esta forma nuestro tablero queda de nuevo en un tono blanco para la próxima utilización en el cambio de materia o el cambio de docente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora explicaré los 8 pasos para la organización del tablero. Entonces, el primer paso es dividir el tablero en 2 partes. Pues dependiendo del tablero, qué tan grande sea, lo podemos dividir en 2 o en 3 partes. Como este tablero es bastante grande, lo podemos dividir en 2 como si fuera una hoja. Entonces, 2 partes. Hoja 1, hoja 2. Entonces, primero la forma de escribir en el tablero debe ser de izquierda a derecha. Y lo primero que vamos a colocar es la fecha. Entonces, sábado 23 de mayo de 2025.
Entonces, ahora explicaré cómo se deben de organizar los títulos de manera centrada para que el estudiante pueda tener una buena perspectiva de él y no tenga una como distracción visual o que tenga un error a la hora de o distraerse a la hora de ver el tablero. Entonces, primero que nada, lo voy a escribir con negro. Este es el primer paso. El siguiente paso es distinguir el letrero o el título con un color, en este caso azul, para que el ojo tenga su perspectiva hacia el letrero. Bueno, como expliqué antes, debemos referirnos a los estudiantes de frente, no mirando al tablero. O sea, no debemos de hablar así, mirando al tablero, dando la espalda al estudiante. Cuando queramos señalar algo, debemos utilizar una regla o un puntero para poder señalar lo que queremos decir o lo que queremos mencionar en específico. Por ejemplo, si yo quiero decir el cuerpo humano, lo trato de señalar con una regla para no interrumpir con el cuerpo lo que quiero decir, porque aquí le estoy dando la espalda a la persona que esté de este lado. Por ejemplo, si yo quiero señalar el bíceps en este caso, entonces bíceps, por ejemplo, el bíceps, la cabeza, el hombro, los pies, lo señalo con una regla para poder referirme a ello. Ahora, debemos de borrar de la misma manera que escribimos, de izquierda a derecha. Entonces, borramos. De izquierda a derecha. También debemos de tener en cuenta que los estudiantes tienen una forma de escribir más lenta o más rápida. Entonces, dependiendo de eso, de la forma de escribir del estudiante o de su rapidez, vamos a borrar el tablero. Por eso siempre debemos preguntar antes de borrar, que si ya escribieron, que si ya terminaron o por dónde van, para empezar a borrar. Muchas gracias.